La realidad es que el Señor te da oportunidades aún en medio de las pruebas. Él nunca ha dejado de bendecirnos. Él nunca ha dejado de estar a tu lado. En medio de la mayor turbulencia, el Señor está allí. Lo importante es que puedas fijar tu mirada. Lo importante es que puedas entender que Él está allí al frente. Por lo tanto, debes avanzar hacia donde Él está. La palabra al día de hoy es: no te detengas, renueva tus fuerzas. Y así te dice el Señor: no te detengas. No es el tiempo para estar detenido. No es el tiempo para estar afligido. No es el tiempo para que te acurruques en medio del miedo, sino que cobres ánimo y renueves fuerza. Porque el Dios Todopoderoso es el que te bendice y es el que renueva tus fuerzas. Así que vamos a ver la palabra en Mateo 14 y vamos a estar leyendo desde el versículo 22, y es justamente en el tiempo que vemos unos de los milagros del Señor, caminar sobre las aguas. Es el tiempo donde Él estaba en oración, buscando el rostro de su Padre, y que sea el Señor el que nos muestre ese tiempo para cobrar ánimo, para tomar fortaleza. Así que leemos la palabra conforme está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nuestro Señor Jesús tiene la capacidad de discernir en lo natural y en lo sobrenatural, porque Él es el Dios de todo. Él sabía que en ese momento los discípulos estarían pasando situaciones. Sabía que la situación estaba allí en medio de la aflicción. Pero el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso te dice el Señor. Y continuamos leyendo la palabra. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuántas veces en medio de la situación vemos algo que no es? Porque estás viendo a través de los ojos del miedo, a través de la prueba. Y quiero que hoy el Señor nos muestre una realidad para que en medio de la prueba tú puedas verlo a Él y puedas avanzar y puedas crecer con renovadas fuerzas. Así que lo primero que el Señor te dice hoy: no te detengas por el miedo. El miedo es la primera reacción en medio de la adversidad. En medio de la prueba, Él se hace presente, nos da temor el futuro, nos produce dudas, nos hace llegar a falsas decisiones y a tomar malas decisiones también. Ellos veían un fantasma, pero realmente el que estaba al frente era el Señor Jesús. Y eso es lo que ocurre con el miedo. El miedo se hace presente y ya no vemos más nada. Muchos nos volvemos como ciegos cuando la solución está al frente. Cuando tu Señor está al frente. Pero no lo estás viendo, porque estás viendo a través de los ojos del miedo. Las circunstancias adversas nos hacen muchas veces sobredimensionar los problemas. Y muchas personas dirán: claro, es que usted no lo está viviendo. Pero cada uno hemos vivido ciertos problemas. Cada uno hemos tenido situaciones adversas. Y en medio de esa situación adversa tenemos un Dios todopoderoso que nos levanta, que nos bendice,
Todo discípulo del Señor conoce la voz del Señor. Todo discípulo del Señor reconoce las promesas del Señor. Y si tú hoy no la reconoces, dile, Señor, dame el discernimiento, dame la sabiduría, permíteme leer en la palabra para yo llenarme de tus promesas. Para que sea la voz del Señor la que escuches en medio de la prueba. Es necesario que tú y yo lo hagamos. Pero lo importante es que aquí hay 3 elementos que quiero que veas. Primero, el ánimo. Segundo, era identificar. Y tercero, dar apoyo para que el temor desaparezca. Primero, hay que cobrar ánimo. Identificar la promesa de Dios y recibir su apoyo. Eso Dios te lo va a dar. Son elementos que están allí presentes y que van a restaurar tus fuerzas. Muchos de ellos eran pescadores y en medio de ese mar embravecido estaban luchando con las aguas y estaban agotados. Hay 2 tipos de agotamiento. El físico, por el esfuerzo, pero el otro es el espiritual. Y muchas personas, en el caso de los discípulos, sentían la angustia por la tormenta. Pero lo que más le afectó fue la falsa posibilidad de ver un fantasma. Eso les llenó de miedo. Se angustió por lo que no era real. Fue un agotamiento espiritual lo que ellos estaban presentando. Y para nosotros comenzar a restaurarnos, el primer paso, tenemos que cobrar ánimo y esperanza. Y esa solamente la vamos a conseguir en la palabra del Señor. Eso solamente la vamos a conseguir si colocamos su mirada, nuestra mirada en Él. Buscar la fe y buscar en medio de las cosas malas lo que puede ser bueno. Todas las cosas nos ayudan para bien, aún lo que aparenta ser malo. El segundo paso es voltearte hacia la persona correcta. En este caso es enfocar tu mirada en Jesús. Cuando Él le dijo, yo soy, inmediatamente reconocieron su voz. Pero todavía había las pruebas, todavía estaba el mar embravecido, todavía estaban las olas azotando la barca. No dejaba de hacerlo, pero ya no había miedo porque habían reconocido a su Señor. No sé cómo estarás tú en medio de tus pruebas, pero puedes clamar a tu Señor y reconocerlo en medio de las promesas, en medio de la palabra de esperanza. Pon tu mirada en Jesús en medio de tus miedos y ellos van a desaparecer. De hecho, si seguimos en la palabra, en el versículo 28, Pedro le dijo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. En medio de ese tiempo, unas personas dicen, bueno, Pedro fue oportunista. No, Pedro quiso caminar sobre las aguas. Él quería hacer lo que hacía su Señor. Y eso no está mal, porque tú y yo debemos hacer lo que hace nuestro Señor. Dice Pablo en su palabra, sed seguidores de mí como yo soy seguidor del Señor. Y el Señor no nos enseña sino lo que Él ve y lo que habla el Padre. Así está en la palabra escrita y yo le creo a la palabra del Señor. Así que Pedro intentó hacer ese trato con el Señor. Y mientras miró al Señor, caminó sobre las aguas. Pero en el momento que él colocó el pie en el agua, sintió temor. La realidad es que él tuvo 2 veces miedo. La primera antes de intentarlo y lo segundo cuando ya estaba sobre las aguas. 2 miedos se le presentaron. Y muchas veces nosotros estamos en medio de un proyecto, estamos en medio de algo y tenemos miedo antes de hacerlo y cuando estamos allí.
Pero cuando usted tenga miedo, no tenga temor de pedir ayuda. En ese momento, véngase al Señor. La palabra sigue diciendo que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo sacó de esa situación. Él lo levantó y fueron caminando juntos hacia la barca. Quiero decirte que cuando vemos allí, Pedro se agotó. Él, en medio de la situación, lo agotó físicamente. Pero el Señor no tomó una actitud de consentimiento. No tomó una actitud tutelar. Tampoco fue ese líder que lo regañó y lo zarandeó y lo tiró para la barca. No, él fue caminando con él para que él experimentara que de la mano del Señor podía seguir caminando en la barca y subirse a la barca. Y eso es lo que hace tu Señor. En medio de la prueba, Él no te deja solo. Si tú te tomas de la mano del Señor, puedes caminar sobre lo natural y sobre eso sobrenatural, de la mano de Dios, podrás ver las bendiciones. Las bendiciones cómo te alcanza en medio de la oportunidad, en medio de la enfermedad, en medio de tu relación, en medio de la relación con tus hijos, con tu esposa, con amigos. ¿Cómo puedes triunfar? ¿Y cómo puedes ser bendecido? Y eso lo logras cuando te tomas y te haces de la mano del Señor. Hay que asirse. El Señor no te va a soltar. Él te ama. Y allí estará tu fuerza. Lo importante es que hay que aprender a pedir ayuda. Pedro apenas empezó a hundirse y dijo, ayúdame, Señor. Él no esperó a que estuviera hundido. Él pidió ayuda inmediatamente. El Señor sí le dijo, Pedro, si hubieses tenido más fe y te hubieses seguido fijando en mí, en medio de la prueba, hubieses caminado sobre las aguas. Y hubiésemos llegado juntos a la orilla sobre las aguas. Pero él lo entendía. ¿Y sabes por qué el Señor lo entendía? Porque el Señor tiene empatía con nosotros. Porque no es cualquier sumo sacerdote. Es uno que ha vivido lo que tú y yo hemos vivido. Con la diferencia que Él nunca pecó. Ese es tu Señor. Ese es tu Salvador. Jesús nuestro Señor. Nuestro guardador. En quien nosotros tenemos nuestra confianza. Así que cuando tú estés en medio de la prueba, puedes decirle al Señor, hoy te necesito más que nunca. Di el paso de fe. Ese paso que me indicaste y siento que voy caminando, pero tengo miedo. Pero síguele viendo a Él y avanza. Sigo caminando sobre las aguas. Ya empecé todo esto que quería hacer, pero ahora tengo miedo en medio de él. Y extiende tu mano que Dios te va a tomar. Lo segundo es que Jesús te da nuevas fuerzas. Renovar nuestras fuerzas es lo que Jesús más anhela. Es un proceso, pero la palabra nos dice que Él todo lo hace nuevo. Y Él ofrece redimirnos porque Él nos pagó tu vida y mi vida a precio de sangre. Él tendrá y tiene cuidado de nosotros. Y la palabra nos dice, mis amados, que tenemos que entender la misericordia que el Señor nos da. Porque Él murió para que nosotros no decayéramos en nuestro ánimo. Para que no desfalleciéramos. Sino para retomar el primer ánimo, que es algo importante y lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Gracias al Señor, Él caminó. Como tú y yo podemos caminar sobre los problemas. Dios bendice el fruto de nuestro trabajo.
pero la bendición viene de Dios. Dios puede bendecir tu familia y el fruto es nuestro. Lo disfrutamos porque Él multiplica nuestras fuerzas. Pero la honra y la gloria es de Dios. Todos necesitamos en algún momento renovar nuestras fuerzas. Necesitamos llenar ese tanque de gasolina. Tener al Señor en nuestro corazón como la fuente de poder, esa autoridad y esa redención que renuevan nuestras fuerzas. La palabra en Isaías 40:27 nos dice: oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Amado, Dios está pendiente incluso de nuestras necesidades, de nuestras atribulaciones. Jesús veía al Pedro, al hombre que se estaba hundiendo por falta de fe. Y Él no dijo, bueno, que se hunde y que aprenda. Él extendió su mano y lo sacó. Así es nuestro Señor. Porque Él veía cómo influía el viento, cómo influía el mar embravecido. Dios nos revela porque Él nos conoce y porque Él nos ama y porque Él conoce lo que podamos estar viviendo. Así que la palabra del Señor nos muestra que tenemos un Dios todopoderoso que creó hasta los confines de la tierra y que está atento de todo, aún de tus temores. Él da fuerza al cansado, al que está extenuado, y también le da vigor al que está débil. Así que en el Señor tú y yo podemos dar y renovar nuevos ánimos, porque Él es el redentor de nuestra fuerza. En Él tú y yo podemos conseguir la fuerza que necesitamos. Es necesario entender eso. Dice la palabra que Él nos dio las alas como las águilas. Y quiero que es importante, porque las águilas no se cansan. Pero ¿sabe qué necesitan? Al igual que los jets, igual que los aviones, las alas necesitan que tengan situaciones al frente del viento contrario. Tienen que venir las pruebas para que tú puedas subir de nivel. Pero muchas personas quieren subir de nivel y no tener pruebas. Esa no existe. Vendrán las situaciones y tú podrás experimentar de la mano del Señor, extender tus alas y pasar a un nuevo nivel. Gloria al Señor. Porque todas las cosas adversas serán usadas para llevarte a un mejor nivel. Y eso es lo que te permite volar. La adversidad te permite experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Así que es necesario que tengamos la mirada puesta en el Señor para que no nos hundamos. Mirar al Señor para que extendamos las alas y podamos avanzar. Y eso me lleva a la tercera enseñanza. No te detengas. Como el título. No te detengas. La palabra en el Salmo 92 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Así que, qué importante. Déjame decirte que el búfalo es el único que resiste a los leones. Así que si hay un león rugiendo por ahí, buscando a quien devorar, y tú te llenas del Señor, el búfalo es el único que resiste a los leones. Déjame decirte, lo importante es que cuando tú te sometes a Dios, resistes al diablo, él huirá de ti, porque eso también lo dice la palabra. Así que en medio de tus pruebas no te detengas. En medio de tus pruebas avanza. Y qué importante es que él seleccione el búfalo. El búfalo es un animal pesado. En el caso de los machos, puede llegar a pesar entre 450 y 900 kilos.
Y en el caso de la hembra, entre 350 y 550. Cuando él tiene hambre, él nada sobre las aguas. El búfalo puede nadar kilómetros con ese pesado cuerpo. Él no tiene aletas, él tiene pezuñas. Y es un cuerpo pesado. Pero nadie le dice a él, ¿qué haces tú en el mar? ¿Qué haces tú en medio de las aguas? ¿Qué haces tú si tú no tienes aletas? Y él puede nadar kilómetros buscando sustento. Y si el Señor nos dice que tenemos alas, como las águilas, para sobrepasar sobre las situaciones, y nos dice que podemos ir como el búfalo, porque nos da renovada fuerza, que puede transitar en medio de las aguas, a pesar de su pesado cuerpo, ¿cuánto más tú? Tan solo que pongas tu mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que puede renovar tu fuerza, en aquel que hoy día puede renovar tu fuerza, inclusive tu fuerza emocional, para que no pares, para que renueve fuerza física y para que no te sientas cansado, sino para que avances hasta el lugar de la bendición que Dios ha preparado para ti. Hoy es el tiempo de renovar ánimos. ¿Están las situaciones difíciles? Claro que sí. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo renovaré tus fuerzas. Ven al Señor en este tiempo. No puede renunciar, no se vale a renunciar en este tiempo y dejar la tarea sin concluir. Hay que avanzar, hay que ir. Quiero decirte que en el Señor Jesús vamos a tener un apoyo incondicional. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Santo es el Señor. El Salmo 46 me dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús no dejó a Pedro no tomar ni siquiera un sorbo de agua. Él lo sacó, lo ayudó. Él no tuvo que hacerle respiración ni darle resucitación porque Él lo rescató de allí. Lo levantó con su mano poderosa. Lo levantó el Creador mismo del cielo. Y Él está allí para ayudarte, para apoyarte, para bendecirte. Así que no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia, dice el Señor. No es el tiempo para que tú te duermas. No es el tiempo para que tú te quedes acurrucado. Si es necesario, extiende tus alas para pasar por encima de los problemas. Si es necesario, empieza a mover tus pies como el búfalo y empieza a pasar el agua, a nadar sobre el agua para que puedas llegar hasta el otro extremo donde está tu bendición. Pero no te detengas, dice el Señor. Amada iglesia, en medio de tu prueba hoy, en medio de la aflicción, si hoy estás sufriendo, tienes un Dios en el cual puedes confiar. Y si hoy sientes que Dios te ha hablado, a ti que hoy estás invitado, déjame decirte que hay un Dios que te ama, un Dios todopoderoso, que si le entregas tu corazón, Él también extenderá la mano para sacarte. Él no te va a decir cuánto tiempo tienes en la iglesia. No, en el mismo segundo que le aceptes como Señor y Salvador, Él está extendiendo la mano para decirte, toma mi mano y sacarte de tu aflicción. Solo Dios lo puede hacer. Solo nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, puedes decir, como decía Isaías, no temeré, no desmayaré, porque mi Señor, mi Dios, es quien me esfuerza. Es que siempre me va a ayudar. Ahí donde estás, si no le has entregado el corazón al Señor, es tiempo de entregarlo. Allí donde estás, dile, Señor, siento que necesito nuevas fuerzas. He estado afligido. He tenido llanto, he tenido miedo. Mis noches han estado cubiertas de lágrimas. Pero hoy necesito de ti, Señor. Hoy necesito que me hables. Hoy necesito asirme de tu brazo
y que tu amor me inunde, Señor, y me llene de ti. Solo tú lo puedes hacer. Así que hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma mi mano y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si hiciste esa oración, el Señor, créelo, que está allí para bendecirte. Y a ti, amada iglesia, allí donde estábamos a orar juntos, para buscar la dirección del Señor en medio de este tiempo tan duro, pero que tenemos un Dios todopoderoso. Padre y bendito Dios, venimos hoy delante de ti, creyendo que en ti hay poder, Señor, que eres nuestro Dios todopoderoso, el que nos bendice, el que nos guarda. Hoy venimos delante de ti, Señor, llenos de aflicciones, llenos de miedos, pero hoy decidimos extender la mano, Señor, para tomar la tuya, Señor amado. No apartar nuestra mirada de ti, Señor, porque sabemos que de ti vendrá nuestro oportuno socorro. Hoy queremos caminar sobre los problemas, sobre las situaciones, Señor, sobre lo natural. Queremos caminar hoy contigo, de tu mano, porque sabemos que tú nos llevarás a la barca y habrá bonanza y habrá bendición sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por ser mi Señor, por ser mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia.